Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de áreas en regiones triangulares y relaciones de áreas en regiones triangulares. Bueno, este tema de áreas en regiones triangulares lo deben conocer bastante bien. Solo va a ser un recordar de cómo calculamos las áreas en una región triangular en distintas situaciones, en distintos casos. Por ejemplo, la fórmula básica, la que todos conocemos, es el base por altura sobre 2, considerando cualquier tipo de triángulo, ¿no? Y en este caso, tenemos la base, que puede ser cualquiera de sus lados, y la altura relativa a dicha base, ¿no? Entonces, es la base por la altura, y eso lo dividimos entre 2. Esa es la fórmula básica en este caso, de un área triangular. Otra fórmula, que bueno, en este caso es idéntica en su formulación, es en el caso de un triángulo obtusángulo. Pero aquí, el detalle que nosotros tenemos que ver que la altura relativa a la base que nosotros estamos considerando, al ser un triángulo obtusángulo, es una altura externa, es decir, en este caso, el trazo desde el vértice opuesto a la base hacia la prolongación de dicha base, ¿sí? Ahí se traza la altura. Recordar que la altura es una distancia, que genera un ángulo recto, ¿sí? O es una distancia perpendicular a la base. Muy bien. Aquí tenemos igual en el triángulo obtusángulo, ¿no? La base y en este caso la altura exterior, ¿sí? Trazada hacia la prolongación de la base que estamos considerando. En un triángulo rectángulo, bueno, en un triángulo rectángulo tenemos que darnos cuenta que no, también es base por altura, pero en este caso, de forma más práctica, es la semidiferencia, el semiproducto de los catetos, ¿sí? Tienes acá, AB es cateto, AC también es cateto, entonces el producto de los catetos, B por C, entre 2. Porque en realidad, si te das cuenta, considerando la posición, también es base y es altura perpendicular. Y la fórmula, bueno, otra fórmula que también debemos conocer es la fórmula trigonométrica. Tú puedes calcular el área de un triángulo en base a ¿qué? A dos lados que formen un ángulo. Si tú conoces un ángulo y conoces esos dos lados que forman dicho ángulo, tú puedes calcular el área de dicho triángulo. ¿Y cómo se calcula? Bueno, en este caso es el producto de esos dos lados entre 2, el semiproducto de esos dos lados, ¿sí? El semiproducto, es decir, B por C entre 2, y eso multiplicado por el seno del ángulo que forma. El seno del ángulo que forma. ¿Correcto? Muy bien. Otra fórmula es la fórmula de Herón. En el caso de la fórmula de Herón, trabajamos con lo siguiente. Para Herón necesitamos conocer los tres lados del triángulo. Los tres lados del triángulo, ¿sí? En este caso, ¿qué se hace? Nosotros sabemos que el perímetro es la suma de sus tres lados, pero vamos a trabajar con el semiperímetro, ¿sí? Que en este caso, lo único que hacemos es a la suma de los lados lo dividimos entre 2. P es el semiperímetro de la región triangular ABC. ¿Ves? Es A más B más C entre 2, ¿no? Esto en el triángulo ABC. ¿Y qué es lo que calcula Herón? Herón tiene la siguiente forma. Herón tiene la raíz cuadrada, ¿no? El área de esta región triangular va a ser la raíz cuadrada del producto de el semiperímetro, por el semiperímetro menos el primer lado, por el semiperímetro menos el segundo lado y por el semiperímetro menos el tercer lado, ¿ok? Y así es como también podemos calcular nosotros el área de un triángulo basado en ¿qué? En los tres lados que tenemos, la medida de sus tres lados. En función del inradio, si nosotros tenemos un triángulo, el que fuera, y tiene inscrito una circunferencia, entonces nosotros podemos calcular igual, considerando que tenemos los tres lados del triángulo por el semiperímetro, por el inradio, ¿no? La distancia del inradio multiplicado por la suma de los lados del triángulo entre 2, ¿no? El semiperímetro por el radio. Y en el caso del circunradio, si es que el triángulo estuviera circunscrito, estuviera dibujado dentro de una circunferencia,
En ese caso, también podemos calcularlo, y sería el producto necesitamos para eso los tres lados, de A, B, C, el C producto, dividido entre 4 veces el radio de esa circunferencia. Esas son las fórmulas más conocidas para calcular el área de un triángulo. Y esto de aquí, que todavía no se los he enviado, esto de aquí que se los voy a enviar luego, es las relaciones de áreas triangulares. Relaciones de áreas triangulares. En este caso, les voy a mostrar algunas proporciones según las líneas que se trazan para poder calcular el área de dichos triángulos. ¿Sí? Mira, por ejemplo, la cebiana de un triángulo determina dos regiones, cuyas áreas son proporcionales a los segmentos determinados en el lado opuesto. Tú tienes, en este caso, a ver, voy a acercarlo para que lo puedas ver. Tú tienes un triángulo, el que fuera, y desde un vértice trazas una cebiana, ¿sí? Trazas una cebiana, y se va a dar una proporción A y B. Igualmente, la relación de las áreas va a ser igual que la relación en este caso, de los segmentos determinados por dicha cebiana. ¿Correcto? En este caso, otra relación que podemos encontrar, la mediana determina en la región triangular dos regiones equivalentes. Ah, ok. Recuerda, en este caso, un caso particular es la cebiana. La cebiana tú trazas desde un vértice hacia el lado opuesto y no necesariamente parten dos. La mediana es una cebiana especial, es aquella que corta al lado opuesto, al segmento opuesto, en dos partes iguales. Al trazar la mediana, se dice que la proporción entre esas dos regiones, S1 y S2, es 1. Es decir, que ambas son iguales. ¿Sí? Determina dos regiones equivalentes. Ahora, otro detalle. Si tenemos las medianas en un triángulo, ¿sí? Las medianas en un triángulo determinan ser 6 regiones equivalentes. Tú sabes y debes recordar que cuando trazas las medianas de un triángulo, todas las medianas de un triángulo, se genera un punto en el que concurren o en el que se cruzan las tres medianas. Ese punto se llama baricentro. Se llama baricentro. El baricentro, ¿no? A partir del baricentro, si tú trazas las tres medianas, ¿sí? Vas a encontrar 6 áreas iguales. Las 6 áreas que se forman son equivalentes, tienen el mismo valor. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. El área de la región triangular determinada por una base media es un cuarto del área de la región triangular original. ¿Ok? Mira, si tú tienes en este caso, si tú tienes el triángulo y tú trazas la base media, ¿sí? En este caso, ese valor del triángulo menor o del triángulo que está en la parte superior va a ser la cuarta parte de todo el triángulo, ¿sí? Efectivamente. ¿Por qué? ¿Y por qué? A ver, si tú te das cuenta, siendo esto base media, ¿no? Esta de aquí, esta es la base media, perdón. Este punto medio, al trazar en este caso al trazar la cebiana hacia ese vértice, esta área con esta área van a ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por este lado tiene la misma base, ¿sí? Y ya lo habíamos visto, en este caso, en la segunda proposición que te había mostrado, ¿no? Al ser la mediana, este es X y este es X. Ahora, toda esta área vale 2X, igualito. Desde este vértice hasta este lado, se traza la mediana, 2X y 2X. Por eso, todo el triángulo tiene un valor de 4X. ¿Sí? En este caso, por eso, esta sección solamente valdría X y el resto valdría 3X más. El área de la región correspondiente al triángulo mediano es un cuarto del área del triángulo original.
Si tú trazas todos los puntos, en este caso, si tú ubicas todos los puntos medios de cada lado y trazas dicho triángulo, el que une los puntos medios de cada uno de los lados, esa área también va a ser la cuarta parte de todo el triángulo. Va a ser la cuarta parte de todo el triángulo. ¿Sí? Tú te vas a dar cuenta, y eso te lo voy a demostrar en un ratito, que se van a formar triángulos, en este caso congruentes. ¿Sí? Triángulos congruentes. Eso lo vamos a ver en un ratito al resolver el ejercicio, ¿no? Nota, se llama triángulo mediano de un triángulo aquel cuyos vértices son los puntos medios de los lados de dicho triángulo. Es decir, este de aquí, esta área de aquí, en la última propiedad que les mostraba, ese es con un triángulo mediano. Es decir, que se forma al unir los puntos medios de cada uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Esa es toda la teoría, chicos. Vamos en este caso a resolver ahora los ejercicios del libro.